Hola, bendiciones. Estamos aquí una vez más en Voz de Alerta, un programa cristiano evangélico desde la casa, la Iglesia La Hermosa de las Asambleas de Dios, ubicado en la calle Sánchez número 6, en la metrópolis propiamente del municipio de Sánchez. Contentos, felices, alegres de poder estar con ustedes. Ya habíamos señalado que íbamos a estar a partir del del 11 de mayo, a partir de las 7 de la noche, y hay que cumplir las deudas. Estamos con ustedes con el ánimo de prestamente hablar del Evangelio, charlar, discutir, dialogar la palabra y así exaltar y adorar el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerden que honrar el programa es propiamente el ánimo con el cual también lo hacemos. Puede buscarnos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Templo La Hermosa AD, y en Instagram puede buscarnos como voz.alerta. Estamos comprometidos con ustedes. Recuerden que pueden, ese ensayo de petición en el cuelgo donde se escribe en las cuentas de la iglesia y de Voz de Alerta, pueden escribirnos sus peticiones para así la iglesia local, junto con el ministerio Voz de Alerta, orar con plegarias, súplicas, oraciones y ruegos al Señor, presentándoles sus necesidades espirituales que así ustedes presentan. En el nombre del Señor le decimos esas palabras y nada, contento de que estamos aquí en Voz de Alerta. Así es un gusto, así como dice nuestro hermano Duarte, le saluda a su hermana y amiga Noemí de Jesús. Pertenezco aquí a este equipo, a este gran ministerio, y por la gloria de Dios también aquí estamos trabajando en el templo La Hermosa de las Asambleas de Dios. Por lo tanto, les invitamos a ustedes desde sus hogares, si va conduciendo, desde donde usted se encuentre, póngase en comunión con nosotros a esta hora, porque estaremos declarando palabra poderosa, estaremos dirigiéndonos al Padre para que Él a su vez pues nos dirija y dirija todo ese hermoso pueblo de Sánchez y en todos los rincones donde haya una persona que cree, hasta donde lleguen estas imágenes y estas ondas, pues nosotros declaramos esa palabra poderosa. Así es que le pedimos que se una aquí a nosotros y ore con nosotros. Aleluya. Padre celestial, Dios eterno, porque nosotros hemos entendido que tu palabra es necesaria, que tu palabra es importante y que nosotros estamos aquí para bendecir en tu nombre a este pueblo que tiene comezón de escuchar tu palabra. Y nosotros enviamos esa palabra poderosa, así sea para sanación, así sea para gozo, así sea para perdón. Nosotros le invitamos a buscar sus Biblias en el nombre de Jesús y a unirse a esta causa noble, a unirse aquí a esta hora, declarar la palabra poderosa del Señor. Así que le bendecimos desde aquí a todos los hogares, a todas las familias, bendecimos de una manera especial y poderosa, esperando que estén con nosotros ahí escuchando, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros esperamos que Dios esté obrando en cada hogar a esta hora. Así es que gracias, Señor, gracias por cada familia, gracias por cada amigo, gracias por todos los que hacen un alto a esta hora para escuchar Voz de Alerta. Gracias, Señor. Seguimos aquí con buen ánimo. Les pedí las palabras de Noemí y la oración puntual en la cual le entregamos al Señor el programa de hoy, que estará editando nuestro hermano y amigo Moisés Ariel King Castillo, un hermano especial de la Iglesia La Hermosa, que es quien edita, dirige y coloca todo este asunto para que salga en las plataformas, en el mundo de la telemática, y para de esa manera otras almas puedan ser bendecidas juntamente con nosotros. El pastor ha venido una secuencia de estudios del libro de Romanos,
Y específicamente nosotros nos encontramos en este momento en el capítulo 4. La Reina Valera 1960 apunta a ese capítulo como título el ejemplo de Abraham. Y sin más preámbulos, vamos a entrar al diálogo, a la charla, a la discusión, al debate de la palabra con el capítulo 4 y con nuestro pastor Moisés King Abramson. Muy buenas tardes, pues como ya hemos venido hablando de Romanos capítulo, desde el capítulo 1, ya estamos en el capítulo, pasamos el capítulo 3, ya entramos hoy, gracias al Señor, en el capítulo 4 del libro del apóstol Pablo a los romanos. Pero antes de entrar en detalle, hermano Duarte, vamos a esperar que la hermana Noemi nos lea algunos versículos desde el 1 hasta el versículo 10. Y entonces entramos en el comentario de esta hermosa tarde. Así es, damos lectura al libro de Romanos en su capítulo 4, en el nombre de Jesús. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario, porque gracias, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Vamos a dejarlo ahí. Qué bueno. Fíjese, me llama mucho la atención en esta tarde que el apóstol Pablo, hablándole, especialmente hablando con ese grupo de judíos, ¿verdad? Que era el mayor problema del apóstol Pablo de la iglesia de Roma. Fíjense que se cree que el grupo de creyentes judíos de la iglesia de Roma era mayor que el grupo gentil. Entonces Pablo realmente está hablando y tratando de hacerle entender tanto a los creyentes romanos, judíos, como los gentiles, que todos los hombres estaban bajo el poder del pecado, que todos los hombres estaban fuera de la gracia de Dios, tanto judíos como gentiles. Ahora, él entra con una pregunta en este versículo del capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué encontró Abraham según la carne? Realmente no había nada. Pues lo que Abraham quiere hacerle saber a ellos, que tanto una parte como la otra, y quiere hacerle entender a los judíos y a los gentiles también, que Abraham era padre tanto de judíos como también de gentiles,
pues Abraham es el padre de judíos y de gentiles. ¿Por qué yo digo que era padre Abraham de judíos y de gentiles? Porque Abraham era el padre de los edomitas y también era padre de los ismaelitas. Porque ¿cuál fue el primer hijo de Abraham? Ismael, ¿verdad? Es decir, que si era padre de Ismael, también era padre de Isaac, uno de la promesa y el otro que vino no por la promesa. Y señala el texto de lo que ella hablaba, Noemí, los versos del capítulo 4 que leía, que él recibe la promesa aún sin estar circuncidado, valiéndose de que también iba a justificar Dios por medio de la fe a los que no estaban circuncidados. Por lo tanto, aunque hay un elemento donde él recibe la promesa y es quitado su prepucio, ¿verdad? Como señal del pacto, pero dice que Pablo enarbola en el juego de palabras que tanto es padre de los incircuncisos como de los circuncisos. Eso es así. Y fíjese que eso me llama mucho la atención porque algunas veces hay personas que como que se tratan de ser orgullosos de su religión o de cualquier otra cosa sin saber que están equivocados realmente. Entonces, cuando él dice, según la carne, es lo primero. Y una de las cosas que nosotros vamos a observar en esto es que el apóstol Pablo no incluye a Moisés, no incluye a Moisés en esto que vamos a analizar, sino que solo Abraham como padre de la fe. Que eso es muy interesante que nosotros lo analicemos. Que Moisés no tiene nada que ver aquí, eso lo vamos a ver, sino que incluye totalmente a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe. Fíjense que el versículo dice, porque Abraham fue justificado. ¿Por qué? Por las obras por las obras. No, no fue justificado por las obras. ¿Por qué fue justificado Abraham? Por la fe. Por la fe. Fue por la fe, no por las obras. Entonces nadie puede venir como algunas personas piensan, no, porque las obras y la obra y la obra y la obra. No, no, no. Abraham fue justificado por la fe. Y esto tiene mucha importancia, saber que Abraham fue justificado por la fe. ¿Por qué yo digo que tiene mucha importancia esto? Porque si Abraham hubiese sido justificado por las obras, ¿dónde estaríamos nosotros? Como los gentiles, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña que de la manera que Abraham fue justificado por creer en las promesas maravillosas de nuestro Señor, de la misma manera también los gentiles, igual que los judíos, tienen que creer no por obra, sino por la gracia de nuestro Señor, que la gracia es un don de Dios, ¿verdad? Es donde Dios justifica al hombre. Por eso Abraham fue justificado por creer, por fe en las grandes promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense, Abraham, si hubiese sido por las obras, ¿de qué se iba a gloriar? ¿Cuál era el gozo, la seguridad de Abraham? Sin embargo, el versículo 3 nos dice, porque ¿qué dice las escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó por la fe.
por la fe. Entonces dice que le fue contado por justicia. Por eso que estamos hablando en esta tarde bajo ese tema, la justicia de Dios. ¿Por qué Duarte fue justificado? Por la fe en Jesús, ¿no? ¿Por qué Noemí fue justificado? Por la fe. El creyente ha sido justificado por la fe, no por las Y un obras. señalamiento que usted hace, que hizo con puntualidad, que esto no tiene que ver nada con la Torá, porque Dios está haciendo una alianza con su hombre, su amigo, que lo llamaba su amigo. Abraham era amigo de Dios. En el libro de Y Santiago. exactamente, entonces estamos viendo de que aunque la Torá vino después, esa alianza ya Dios la había hecho, ese pacto con Abraham, antes de la Torá. ¿Eso es lógico? Y de hecho, dice, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que en Abraham y en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y dice Pablo esa simiente hablando de uno, Cristo. Entonces, ya cuando nosotros recibimos a Jesús de Nazaret, le permitimos entrar a nuestro corazón, nosotros retomamos ese pacto que Dios hizo con su hombre, con Abraham. Entonces, estaba Dios guardando, aunque dio la Torá para señalar el pecado, para condenar, la Torá señala y condena, pero Dios tenía eso pautado de que la dispensación de la Torá iba a pasar. Entonces volvíamos otra vez al sueño de Dios de vivir en comunión y justificado por fe y vivir en su presencia por medio de esa fe que hace posible tener comunión con Dios y estar guardado por él propiamente. O sea, le prometió a Abraham la herencia del mundo, y la herencia del mundo se da a través propiamente por los hijos de Israel, pero se da también por la fe con los santos, ¿verdad?, que reciben a Jesús y de esa manera emulan ese pacto que Dios hizo con Abraham y se hacen partícipes de esa ciudadanía celestial, que es lo que Voz de Alerta señala y dice y anuncia, que hay que recibir a Jesús para formar parte de este gran plan ambicioso de Dios, de tener herencia perpetua con Dios, heredar la vida eterna y vivir las bendiciones del Señor propiamente. Así es. La historia de Abraham tiene una buena proporción en el libro de Génesis y es una historia maravillosa y poderosa. Abraham, Dios lo usó y como tú decías en el libro de Santiago, Santiago dice que él era amigo de Dios. Y Abraham, yo me encuentro como que tenía como tantas cualidades y cosas que agradaban a Dios. Abraham creyó en la palabra de Dios. Abraham creyó en esa promesa. Tanto así que cuando Dios le pidió ese cordero, ese hijo, ¿cómo humanamente Abraham se enfrentó a ese momento? Abraham, en su corazón, veía a Dios, porque él no veía a su hijo, él veía a Dios, porque con qué ánimo, oye, que te pidan tu hijo, pero como él literalmente a ciegas creyó en esa palabra, literal, él creyó en esa promesa de Dios, él creyó y eso le fue contado por justicia. Y dice la palabra que él creía mientras iba a ofrecer a Isaac. Él creía que Dios podía levantarlo, ¿no? Claro, y él dijo que Dios iba a proveer ese cordero. Entonces, yo meditaba en eso y yo decía, bueno, pero a la altura de esta fe, bueno, Abraham tenía de qué gloriarse, mas no lo hizo. Él entendió que eso era jactancia y que en el capítulo anterior, Pablo como que desecha esa parte de la jactancia, eso no es bueno, pero Abraham estaba claro en su corazón. Abraham entendía que por la fe y por esa palabra que estaba trazada y por esa palabra, él iba a ser justificado. Él creyó y eso le fue contado por justicia, porque Abraham no fue cualquier persona. Para mí Abraham tenía un sitial, tanto en el pueblo hebreo, fue de los primeros patriarcas del pueblo hebreo y él lo escuchaba, el pueblo lo escuchaba. Y
Así somos nosotros. Ahora, yo quiero hacer una pregunta ahí. ¿Piensa usted hablar de la jactancia? ¿Piensan ustedes que hay cristianos evangélicos, que son jactanciosos de su religión? Eso es de acuerdo a lo que ustedes piensen, lo que ustedes crean, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cómo ustedes ven eso en un cristiano evangélico, la jactancia de su religión? Porque yo como que he escuchado personas que son muy jactanciosos de sus religiones. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, la jactancia aquí, el apóstol Pablo la presenta como no buena. Precisamente aquí lo tengo en el capítulo anterior, dice esta pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, pregunta, ¿por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea que la jactancia aquí empaña, viene como a, o sea, no es beneficiosa. Exactamente. Así que nosotros tenemos que irnos por la humildad, no por la jactancia, Bueno, porque eso a Dios no le agrada. Bueno, cuando el pastor, nuestro pastor Moisés King Abramson, hace referida a esa pregunta abierta, es un desafío que tenemos por delante, ¿no? En el mundo hay, no se dejen engañar, en el mundo hay un estimado de más de 1.000 millones de cristianos evangélicos, no dos personas. Yo he visto datos estadísticos que hablan de 800 y pico, de que del orden pentecostal son 600 y pico, no. El estimado mundial de evangélicos, de cristianos evangélicos, es de 1.000 y pico de millones de seres humanos. De hecho, nuestro concilio, he visto cifras que hablan de ser más de 70 o más de 80 millones de feligreses, Asamblea de Dios, solamente del orden Asamblea de Dios, del concilio Asamblea de Dios. Bueno, yo he escuchado a líderes nuestros que hablan que hay trabajo, hay un plan ambicioso del concilio de llegar a 1 millón de congregaciones. Ese yo creo que es el plan de Dios. Pero yo quiero señalar lo siguiente. Cuando el pastor dice que si dentro del pueblo hay jactancia, yo creo que el desafío que debemos asumir es que debemos presentarle un culto a Dios más elegante de lo que le hemos dado. Porque si el pueblo judío, Pablo presentó el mensaje del Señor y le refutaba a ellos una y otra vez el hecho de que ellos se hacían grandes por haber sido herederos de Dios. Pero Pablo habla incluso de que hay gente, dice Pablo en la Biblia, que están privadas de la verdad. Hay gente que vive privada de la verdad. Entonces, y Pablo señala en una de las ocasiones con severidad que tanto judíos como gentiles están bajo juicio. Y yo creo que la jactancia es un elemento que, aunque hacemos vida religiosa, no nos da el derecho de menospreciar a nadie, pastor. Eso no. ¿Verdad? No nos da derecho. Y de hecho, la gente quiere acercarse a creyentes sinceros. Yo he escuchado gente, de hecho, intelectuales de este municipio, la gente quizás no todos sabrán quién es Sánchez, pero Sánchez es un pueblo lujoso, un pueblo precioso, un pueblo pacífico, un pueblo de amor, un pueblo de cooperación. Y entre sus integrantes tiene gente muy educada y que ha logrado un gran alcance intelectual. Y he hablado con personas de ellos y dicen que no es que están en desacuerdo con el Evangelio, que el Evangelio es precioso, que es la evidencia de Jesús es histórica y vivencial, tanto de Israel como el pueblo cristiano evangélico es real, es auténtico, es irrefutable. Pero dicen ellos, y me llama la atención, que dentro de la clase, entonces dice yo, no hay gente que daña esa imagen genuina de Dios. Y yo creo que es bueno traer a colación esa pregunta que el pastor hace, esa gran interrogante que debe ser eterna en la vida nuestra, porque la conducta nuestra debe ser tomar la iglesia cristiana evangélica en serio. Y hacemos un llamado, aunque estamos hablando de Abraham, y tiene que ver con buen comportamiento. Abraham creyó a Dios y esto le fue contado con justicia, pero nosotros tenemos que tomar con seriedad, con valentía, con un compromiso firme y sensato de todo corazón este llamado que Dios ha hecho de hacernos hijos
y hijas de Dios, me refiero a las hembras también, hijos y hijas de Dios, a los dos géneros, para que seamos partícipes, pero también vemos a Jesús, que en una ocasión en los evangelios vemos que dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y eso dice, no, si ustedes hacen la obra de Abraham, lo hubiesen escuchado, ¿verdad? Si hubiese sido hijo de Abraham, conocieran la verdad. Y usted decía, y aquí concluyo para seguir en el diálogo ameno que tenemos, el pastor decía en una observancia aquí en el templo, en la Hermosa, alguien dijo del público, hay gente que dice que Jesús murió por la verdad, y nuestro pastor, perdón, nuestro pastor se para y dice, no, Él es la verdad. Eso es así. Entonces yo creo que debemos circunscribirnos en Jesús de Nazaret, que ahí debe estar toda nuestra fuente, es la única fuente de verdad y de justicia y de garantía. Consultó naturaleza, que hay que creerla y honrarla, la naturaleza divina y humana de Jesús. Y yo creo que ahí será ese primer paso que nos garantizará ser hijos de Abraham, que es lo que nuestro pastor está enseñando. De una u otra manera, el pastor está diciendo que la descendencia de Abraham, tanto la que fueron gentiles como la de la herencia de Isaac, son parte del sueño de Dios. Claro, claro. Porque hay personas que se glorían mucho de su religión, porque mi religión es la única, no porque mi religión, no, no, lo único se llama el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo único, es el Evangelio, no es mi religión, no es la asamblea, no es la iglesia de Dios, no es la iglesia de la profecía, no, no, no es la metodista libre, no, no, no. La verdad es el Evangelio de Jesucristo. Ahora que yo me siento cómodo con la doctrina, la cual yo tengo, ¿verdad? La cual yo he recibido, eso está claro. Pero la verdad es el Evangelio de Jesucristo, no mi religión, no mi religión. Ahora, el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.